Jiménez Rico, en esta película Vestida de Azul abordas un tema realmente difícil y además se da la circunstancia de que los protagonistas son personajes que interpretan en el cine lo que les ha ocurrido en la vida real. Cuéntanos un poco la película. Sí, a mí me interesó un poco indagar sobre el mundo del transexualismo, indagar un poco sobre el mundo de estos seres humanos que en un momento determinado de sus vidas, estos hombres, deciden convertirse en mujeres. Y la forma mejor era no escribir un guión y contratar unos actores y que lo hicieran, sino meterme en sus propias vidas, meterme en sus intimidades, en fotografiarles, seguirles, escucharles, rodarles y que fueran ellos mismos los que vivieran su propio problema. Y eso es Vestida de Azul. En la película, ¿cómo has visto el producto? Yo lo he visto todo fenomenal, una producción muy bonita, le hemos dicho toda la realidad de la vida nuestra, y yo estoy contentísima y admiro a este pueblo de San Sebastián porque mis abuelos eran de aquí, de la parte de San Sebastián, de Tolosa. Yo soy Arana, del primer apellido, y me siento también en que sea andaluza, un poquito vasca, nada más. ¿Os costó mucho el rodaje, el trabajo como actrices? Bueno, sí nos costó un poquito porque tuvimos muchas horas de trabajo y aparte de eso, no sé, es mi primera película que he hecho y estoy muy contenta, tanto con este director que es Jiménez Rico, que es maravilloso, con Teo Escamilla y mis compañeras. Muy bien. ¿Qué acogida habéis visto en el público? Fenomenal. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que la gente se ha dado cuenta que somos nosotras, Josep, Loren, Eva y Nacha, simplemente eso. Se ha cumplido un poco el sueño de hacer un producto artísticamente bueno, informar, etcétera. ¿Es un sueño que se ha cumplido? ¿Cómo lo veis? Bueno, de eso estábamos seguras, puesto que el director y el productor eran unas personas maravillosas en ese trabajo. Y estábamos seguras de ese éxito en cuanto a realizar la película. Me ha parecido fenomenalmente realizada, es un mundo que me ha dejado asombrada por la realidad de él y al mismo tiempo pues entristecida, ¿no? Porque me parece que esta gente no es nada feliz. Antonio Jiménez Ricos ha hecho realmente ha conseguido una ambientación, por supuesto, claro, de la realidad, ¿no? Y lo ha conseguido, porque a mí me ha impresionado la película, es algo realmente impresionante. A mí me gusta mucho la película y lo que más me ha asombrado es cómo ellos, como intérpretes, se han abierto, digamos. Es decir, no están interpretando un papel, están interpretando su propia vida, y a mí es lo que más me parece más admirable, aparte de la sensibilidad de Teo Escamilla y de Jiménez Rico para llevar a la pantalla estas imágenes que hemos visto. Son bastante estremecedoras. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo, mucho. Y es un mundo que desconocía absolutamente y me ha interesado muchísimo. Además me he emocionado al final, o sea, me han gustado muchísimo los personajes, están muy bien. ¿Y a ti? Parece una película fantástica y la fotografía de Teo excepcional como siempre, y lleva muy bien el documental mezclado con la ficción, parece un producto excepcional, sí, muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esta es una conversación que se da en el marco de pensamiento y debate y está patrocinado por Dama. La mesa, como ven, Vestida de Azul, Memoria y Activismo Trans en el Festival de 1983. Se cumplen 40 años del estreno en el Festival del documental
Y también está pronto el estreno de la segunda temporada de la serie Veneno, que se va a basar en este documental. Paso a presentarles a mis invitadas fantásticas que están aquí. En primer lugar está Julen Zabala, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco, bibliotecaria de esa universidad y militante de EGAM, el Movimiento de Liberación Sexual de Euskal Herria. Ian de la Rosa, director, guionista y productor, guionista y director de la serie Veneno y de otras películas como Víctor XX y Farrucas. Lola Rodríguez, protagonista de Veneno, donde interpreta el papel de Valeria Vegas y ha trabajado a su vez en proyectos como Ellas, Poliamor para principiantes y Bienvenidos a Edén. Y Nacha Sánchez, que ha participado en numerosas producciones audiovisuales, es una activista por los derechos LGBTQIA+, y es una de las protagonistas de Vestida Azul, que acaban de ver en el vídeo, que vuelve al festival 40 años después. Y bueno, quería comenzar contigo, Nacha, y que nos cuentes, luego de ver estas imágenes, ¿qué recuerdos te trae el ver estas imágenes y sobre la función de estreno del festival, de la película en el festival? Bueno, pues muy emocionante, sobre todo sabiendo que las demás chicas que participaron pues no están. Entonces verlo desde ahí atrás y recordarlo, aunque yo siempre lo he recordado. Has visto que antes de proyectarlo te he contado yo lo que iba a salir. Sí, te lo he contado. Lo sabías, tenés una memoria siempre fantástica. Siempre lo he recordado, pero bueno, verlo después de 40 años, que yo no lo había vuelto a ver, pues súper emocionante y bueno, un poco triste porque ya te he contado, las otras chicas ya no están. Eso es. Entiendo que hubo una rueda de prensa también en el cual hubieron distintas interacciones en el estreno del festival. ¿Qué recuerdos tenés de las interacciones del público y cómo recibieron la película en ese momento, en ese contexto tan particular Sí, del sí, 83? que hubo una rueda de prensa por la mañana. Se estrenó la rueda de prensa por la mañana y ya por la noche se hizo el estreno directo del documental, porque es un documental. Entonces me acuerdo que por la mañana las críticas de la prensa pues como que no eran muy buenas, ¿eh? La aceptación fue más del público que de la prensa. La prensa como que no daba crédito a lo que estaba viendo porque me parece que ni nosotras mismas nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Estábamos mostrando públicamente a todo el mundo cómo era nuestra vida. Y eso no es fácil. Después trajo consecuencias, muchas consecuencias. Había gente que te veía por la calle y te reconocía y te llamaban. Lo mejor era bonita. Eso claro. Era lo mejor que te llamaban. Te humillaban, te escupían, igual que también te pedían autógrafos y te hacían llorar de cosas bonitas. Les recordabas a personas que no habían tenido la posibilidad, a lo mejor, de llevar su vida al cine. Hubo de todo. Y luego, pues la aceptación fue la noche del estreno, cuando yo lo tengo, vamos, presente. Cuando se acaba el documental y se apagan las luces y sale un cañón de luz de la pantalla e ilumina el balcón donde estábamos todas nosotras. Y casi lloro. Perdonad. Y se da la vuelta a todo el público y aplauden más de 10 o 15 minutos. Pues impresionante. De no ser nadie a que te aplaudan, un paso muy importante para nosotras. Qué hermosa, Nacha, y gracias por estar acá contándonos toda tu experiencia. Julen, ¿qué puedes contarnos vos desde tu vivencia como donostiarra y como militante sobre el contexto en el cual esta película se estrenó en el 83? Bueno, yo voy a remontarme un poquito atrás. Yo he participado en EGAM desde el año 79 y hay un hecho clave en el año 79 que es el asesinato de Francis en Rentería. Francis era bueno, entonces no sé cómo denominarlo ahora, pero en principio era un transformista. Sí, pero él luego con la última investigación parece que más transformista que lo que podía ser travesti, ¿eh? Pero bueno, vamos, que actuaba y tal. Entonces, bueno, pasó ese asesinato en junio del 79 y eso nos dio un cambio al grupo de EGAM, que ya existía, ya se había formado por esas fechas. Durante ese mismo año, un poco antes, en Bilbao un poco antes y aquí en Donosti pues, también ya había gente desde esas fechas. Nos dio un cambio
muy fuerte, porque cómo apareció el tema en la prensa, sobre todo, ¿no? Muere algo así, porque bueno, había sido un asesinato con un policía nacional, para que no lo sepa, en una discoteca en Rentería, en el último momento, y entonces la prensa aparecía como asesinado o muerto un hombre vestido de mujer. Quiero decir que era una transfobia como muy clara, no sé qué y tal, y eso nos hizo impulsar mucho al grupo de Donosti, y es la primera vez que salió una manifestación con gays y lesbianas protestando por el asesinato de Francis, primero en Rentería, al día siguiente, el 11 de junio del 79, y al día siguiente, la primera vez que en Donosti hay una manifestación con visibilidad gay-les que para nosotros ha sido nuestro primer 28 de junio, y a partir de entonces ha celebrado, todos los años ha habido manifestación por el 28 de J, en recuerdo de Francis. Da la casualidad que ese mismo año empezó entonces a haber empezamos a salir mucho a partir de eso, mucho en los medios, tener una mayor visibilidad, y creo que a consecuencia de eso empezó a tener una relación con el Festival de Cine, que nos llamaron para hacer había un ciclo dentro del Festival de Cine de Donosti que era pueblos y barrios. Barrios y pueblos. Barrios y pueblos. Barrios y pueblos. Y entonces, uno de los ciclos de barrios y pueblos algunos se encargaban los grupos que había de feministas, el grupo que había entonces de feminista, y uno de ellos se encargó al grupo de EGAM. De tal manera que se pusieron 3 películas, creo recordar que era la de Barcelona, 3 películas, La Flor de Otoño y alguna más, o sea, quiero decir, y esas pues se echaron, yo qué sé, pues en las artes y tal, y entonces gente de EGAM iba haciendo con los coloquios y todo lo demás. Es que el grupo, vamos a decir, las maricas de entonces, y las bollos también, teníamos mucha relación con el festival porque, claro, entonces no estaba el Cursal, existía solamente el Victoria Eugenia. Y el bar del Victoria Eugenia, que se llamaba Guría, lo que ahora es la cafetería, era el sitio de encuentro donde nos reuníamos la gente de EGAM, o sea, era donde hacíamos las reuniones, y también era un sitio de encuentro de tarde de la gente de ambiente. O sea, quiero decir que... Y debajo de lo que ahora es el Victoria, o no sé cómo se llama, había una sala que era el primer sitio de ambiente gay que se llamaba La Gotera. Quiero decir, y entonces esperábamos, cuando llegaba el festival, pues siempre había mucha movida. Del año 83, o sea, eso me remonta al 79, que luego se fue de los ciclos. El año 82 se estrenó con la película, el Festival de Cine se estrenó con la película Querel, de Fassbinder. Acababa de morir Fassbinder y se estrenó con la película de Querel. El estreno del Festival de Cine fue un auténtico escándalo. ¿Por qué? En el 82 vinieron, entonces estaba del presidente del gobierno vasco, era el Lehendakari, era Carlos Garaikoetxea, y la ministra de Cultura era Soledad Becerril, de la UCD, la primera mujer ministra en tiempos de la democracia, ¿no? Desde la transición, la primera mujer. Y los dos empezaron a ver la película de Querel y no aguantaron, o sea, las autoridades, con otras autoridades y tal, creo que aguantaron 10, 15 minutos, se fueron, ¿no? Porque fue muy así. Pero os cuento eso porque en el año 83, cuando se estrenó, cuando se pone la película de Vestida de Azul, Querel se pasó por la sección de, como he dicho, barrios y pueblos. Barrios y pueblos. Pues en Barrios y Pueblos se pasó la película de Querel por diferentes sitios. Y entonces, hombre, es evidente que yo no recuerdo quién, pero dentro de la organización del Festival de Cine de San Sebastián teníamos algún infiltrado clarísimo. O sea, quiero decir que todas las películas de la época de Eloy de la Iglesia, y Eloy de la Iglesia vino muchísimas veces a estrenar cantidad de películas, y entonces realmente es el contexto. Bueno, os cuento un poco el contexto en el que estaba lo de la película. Es cierto que las críticas de prensa, como ha dicho Nacha, no fueron más bien malas, pero sí que tuvo una gran aceptación popular. O sea, quiero decir que fue... Claro, tenéis que enmarcaros que el Festival de Cine no tiene nada que ver a lo que
40 años después. Quiero decir, en aquel momento, además corresponde el año 83, cuando el Festival de Cine había perdido la categoría principal, la categoría A, y por lo tanto estaba en una época de transición, en la que se estaba rehaciendo otra vez lo que es el festival. Justo en agosto del 83 había habido las inundaciones famosas en el País Vasco, en Bilbao, que también se sufrieron bastante en Guipúzcoa, y entonces era una época bastante sombría, o sea, quiero decir que era un poco así, pero películas como esta pues le dieron un relanzamiento, en fin, es lo que puedo recordar. Eso es. Lola y Ian, ¿ustedes conocían la película antes de involucrarse en el proyecto Vestida Azul? ¿Ya tenían conocimiento, la habían visto? ¿O a partir de la serie comenzaron a entrar en contacto? A ver, yo sinceramente fue a raíz de Veneno. Cuando estaba haciendo Veneno, cuando conocí a Valeria, cuando me quedé completamente ensimismada con la figura de Valeria Vegas, ¿no? Todo lo que ha hecho por el colectivo, por eso estamos aquí, al menos yo estoy aquí gracias a Valeria Vegas, y también la película vuelve a estar en el mundo mainstream y vuelve, bueno, ella lo rescató, al fin y al cabo esta película estaba casi descatalogada y ella fue la única que de verdad investigó y hizo todo lo posible para rescatarla y para darle vida y darle todo el valor y el reconocimiento que ellas merecen, ¿no? Que al fin y al cabo eran mujeres que se les prometieron muchas cosas, pero desgraciadamente a muchas de ellas nunca pudieron conseguirlo, ¿no? Y entonces yo en Veneno lo investigué y me enamoré de Nacha, sobre todo. Para mí es un orgullo y un honor poder estar al lado de una mujer que ha hecho historia con uno de los mejores discursos que he visto en mi vida. Y fue a raíz de eso y tuve la suerte de que pudiese haber una continuación y que hemos podido crear una serie muy bonita, con mucho cariño, con mucho cuidado para poder seguir contando historias de nuestro colectivo, que al fin y al cabo son miles y millones y no son solo ni Veneno ni Vestida de Azul, sino son muchas. Y esto es el principio de un camino muy largo para ponernos como heroínas, para ponernos como personas que nuestra historia merece ser contada. Y bueno, es que me siento súper afortunada de poder estar aquí. Qué bueno. Ian, ¿cómo fue el proceso de documentación para llevar adelante la dirección de la serie? Bueno, a mí, siendo guionista de Veneno y luego director de un capítulo de Vestidas, me pasó un poco lo mismo porque yo no conocía a Cristina Ortiz. No, era como algo que me sonaba y siendo yo mismo de Almería, no la tenía, ahora me sé toda su vida, evidentemente, después de haber trabajado en el proyecto. Y con Vestidas me sucede un poco lo mismo. Vestidas ni siquiera era un documental que tuviera yo en el radar ni en mente. Eso me hace pensar en el propio desconocimiento, ¿no?, de la historia trans que tenemos y que, por ejemplo, Valeria Vegas y documentales como este, y gracias por este contexto tan fuerte que os ha dado, no tenía ni idea, muchas gracias. En ese desierto que parece que estamos constantemente caminando, porque bueno, en las entrevistas que hemos visto aquí al principio, la gente sale diciendo, me he dado cuenta, esta gente, qué bien, y tú puedes llegar a creer, si no conoces lo que ha pasado 40 años después con esta película, que algo ha cambiado, ¿no? Que algo podría haber cambiado. No. Vemos 40 años después cómo tiene que venir una Valeria Vegas a desenterrar algo que estaba completamente olvidado. Yo, como persona trans, ni siquiera sabía que existía, me entero porque me llaman para hacer esto. Wow, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay un brillo, de repente, aceptación popular, pero la crítica lo entierra? ¿Es por eso por lo que luego se entierra? La aceptación popular es un brillo también que luego no tiene ciertas consecuencias porque no lo acompaña a una decisión política. ¿Dónde están los personajes trans y las personas trans masculinas? Antes le preguntaba a Nacha. Bueno, y en vuestra época, ¿no?, ¿cómo, cuando hacíais Vestida, había hombres trans, había personas trans masculinas? Y la respuesta ha sido sí, 3 o 4. Y siempre estaban con nosotras, pero como no se les notaba, cae en visibilidad. Completamente, que evidentemente sigue existiendo a día de hoy. Yo creo que el problema que había no es que no hubiese visibilidad, es que había poca gente que era capaz de contarlo, ¿sabes? Y nosotras éramos diferentes.
Teníamos que luchar por contarlo para trabajar, para poder salir, para poder vivir hacia adelante. Por eso a las personas transmasculinas se les veía poco. Se les veía poco porque era más fácil vivir, era más fácil trabajar, pero para nosotras no era fácil, por eso se nos veía más a nosotras. No es que no hubiera, sí que había, pero muy despacito. Bueno, eso se sigue reflejando hoy día. O sea, es la doble cara o el doble filo de una navaja, ¿no? Por un lado, estás más protegido porque no sufres una violencia tan explícita caminando por la calle. Yo puedo parecer gay, pero nadie va a pensar que soy un tío trans, o un chico trans, o transmasculino. Sin embargo, vosotras muchas veces sí que pero es que sufrís. nosotras en esa época también verdaderamente nos dábamos mucho a ver. Sinceramente éramos un poquito escandalosas. Bueno, maravilloso. No, la verdad, no. Menos mal. Seamos realistas, queríamos que nos viera todo el mundo. Y claro, nos veía todo el mundo, hasta la policía nos veía. Que no la nos policía los que entrar. más. Pero bueno. Pero bueno, más allá de eso que me parece, perdón, pero como la pregunta a mí me sigue viniendo, que es ¿qué sucede para que vosotras estéis dispuestas a contar? Y mucha más gente seguro que bueno, sí. Yo hasta ahí te digo que yo creo que nos metimos en hacer un documental y no nos dábamos cuenta. Ya. No nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Seguramente. Nos llenaron la cabeza de pajaritos, que ninguno voló, y no nos estábamos dando cuenta de lo que estábamos dando. Tampoco le habían dado posibilidad a otro tipo de personas, ¿sabes? Buscaron 5 o 6 personas para hacer un documental y se hizo, pero sin pensar lo que estábamos haciendo. Tuvo su visibilidad un tiempo y bueno, de hecho fue olvidado. Las críticas malísimas porque nos trataban como de locas. Luego los comentarios de Loren sobre la alta sociedad. Un poco, la verdad, Jiménez Rico iba a lo que iba, a visibilizar verdaderamente un poco lo malo, un poquito lo malo, ¿sabes? Porque cuando nosotras no teníamos guión, no existía un guión en Vestidas de Azul, era día tras día, rodamos tantas cosas que podía hacer 6 películas más, con todo lo que se rodó. Rodaba todo, venía a nuestra casa, nos veía desayunar, lo rodaba. Se iba a la casa de Josep y veía a los padres de Josep en el bar, lo rodaba. Todo. Al René en la peluquería, la rodaba. ¿Sabes? Rodaba todo. Y tenía una cantidad de material, pero de ese material que tenía, buscó la parte que el tío era muy inteligente. De hecho, las películas que ha llevado al cine él y todo han sido grandes éxitos. Menos Vestido de Azul, pero bueno. Pero buscó un poco como la picardía, ¿sabes? De cada una la picardía. A mí peleándome con la iglesia. Toma ya. Magnífica escena, magnífica, es mítica. Claro, entonces, ¿quién controla el relato? Él. Pues lo controlaba él, el relato. Lo que pasa es que en el tiempo las personas como tú, pues como que no se daban a visibilizarse. Nosotros que éramos muchísimas. Ahora son 4. Éramos muchísimas y teníamos mucho problema para poder trabajar. Teníamos que hacer cosas que a la gente no le gustaba, pero es que no nos quedaba otra. O eras artista o eras puta. Ni más ni menos. Para puta todas no van, ni para artista tampoco. Así de claro. Unas valen para puta y otras valen para otra cosa. Y si quieres ser artista y no tienes dinero, ¿cómo te pagas para estudiar? ¿Puteando? No sales de ahí. Sigue para adelante. Y era eso, que teníamos una necesidad de trabajar, de que nos dieran trabajos. Porque no creas tú que no hay personas transexuales dotadas de poder trabajar en 20.000 cosas. En 20.000 cosas. Yo no digo ser artista ni nada, no. 20.000 cosas para la limpieza. Yo soy decorador industrial titulado. En mi vida he trabajado. Imagínate tú. Pues había muchas personas y a nosotras se nos vetaban los trabajos. Que iban con las tetas al vapor, los labios así, pues no te contrataban en ningún sitio. ¿Y cómo fue? Teníamos que tirar a la calle. Nacha, ¿cómo fue volver después del documental y después de estar acá en San Sebastián presentando la película, volver a la realidad de ustedes luego de que la película se haya estrenado en los cines? ¿Eran reconocidas y cómo el público las trataba? Bueno, yo todavía aquí no había vuelto, gracias a vosotros que me habéis invitado. Sí, sé que había vuelto, pero hacer otras cosas que estaban en proyecto, que se han hecho y que ya las veréis, de las que yo de momento no puedo comentar. Y
Bueno, es que no puedo seguir. No puedo seguir porque si sigo se llama Vestidas de Azul. Y yo no puedo meterme en ese tema porque no tengo la licencia para poder hablar de ese proyecto tan divino como se llama Vestidas de Azul, en el que Valeria Vegas, pues finalmente creo que escribe su libro. Creo. Eso es. Y acerca sobre el que ustedes hayan... Siento que es un problema el documental por momentos que agarra personas de la calle, los transforma en personajes, de la calle o de situaciones, los transforma en personajes y luego no hay un acompañamiento, luego que termina el documental y se estrena un acompañamiento a cómo estas personas retornan a sus vidas. Entiendo que ustedes con la producción también cortaron el vínculo y no hubo a través de los años o posteriormente. No, lo que pasa que es que cuando no eres nadie, porque no éramos nadie, y seguimos sin ser nadie, por lo menos yo, te dan una posibilidad de demostrar esto. Yo creo que teníamos todas en la cabeza pues, que nos iban a llamar para hacer otras cosas, otras series, pero yo creo que a nosotras nos vetó o no se acordaron más de nosotras. Yo, por ejemplo, me marché a vivir al extranjero, entonces no tuve mucha ubicación para poder hacer algo, pero no hubo mucha repercusión para podernos dar algo después. Entonces, el volver a tu propia vida otra vez, pues bueno, pues a lo mejor era un fracaso. A mí me llamaron para hacer alguna serie muy importante en este país, y después de lo que me había pasado con Vestida de Azul, dije, ¿yo otra vez meterme en esto? No, perdonad, pero yo no, porque me parece que me va a pasar lo mismo. Yo vengo de un fracaso televisivo o cinematográfico, como queráis llamarlo, pero yo vengo de un fracaso. Se hizo y se puso todo en el asador para darlo todo y al final no hubo suceso. No hubo suceso artísticamente. Porque a mí me encanta mi documental y lo veo y lo siento y yo di todo lo que pude para hacerlo, pero no hubo un suceso ni una repercusión. O sea, que aquello no nos dio más que problemas, ¿sabes? Y así es. Entiendo. Bueno, tenemos el tráiler de Vestidas de Azul de la segunda temporada de Veneno, que lo podemos ver ahora para comentarlo. Bueno, increíble que el tráiler termina con ellas llegando a San Sebastián. Fantástico. ¿Cómo te sentís, Nacha, al saber que tu historia va a ser plasmada en pantalla nuevamente? ¿Cómo me voy a sentir? Encantada de la vida. Y hay una que queda viva. O sea, que ya lo he dicho todo. Sí. Ian y Lola, ¿cómo se sienten ustedes al formar parte de estas obras tan importantes para la comunidad que reivindican a los antepasados y estos íconos queer? ¿Cómo se sienten ustedes siendo parte de esta comunidad? Pues súper afortunado y privilegiado, claro. Y a la vez me hace crecer y me hace entender y me hace querer saber más. Sí. Yo igual me siento súper afortunada. Me siento afortunada porque es que yo soy el resultado de mujeres como ella y como todas ellas y al fin y al cabo estamos creando un espacio seguro para nosotras, ¿no? Para que las niñas que vengan, los niños, tengan referentes y vean que su historia merece ser contada, que su historia es bonita, que su historia, bueno, pues tiene cabida, ¿no? En una sociedad que a veces yo de pequeña me sentía que nadie me entendía. Entonces es súper importante, es un sentimiento yo al menos de sororidad con todas ellas que me siento muy empoderada y es que, no sé, doy gracias a la vida siempre. Hermoso, qué lindo. Y sé que es una serie que tiene una gran visibilidad trans en pantalla. ¿Cómo lo ven ustedes detrás de cámara en los distintos departamentos y en la producción de la serie? ¿Hay también como en los equipos esta misma participación? Sí, dentro y fuera de las cámaras es un espacio súper seguro para toda la comunidad trans. Hay una persona por cada departamento. Se ha cuidado mucho, hay también charlas de concienciación, de información, ¿no? de diversidad de género y para cada departamento. Entonces, bueno, pues todos entran ya con toda la información sabida, con todos los pronombres conocidos y viéndonos sobre todo que no somos unos extraños, porque a veces entramos en salas que nunca han conocido a una persona trans y nos tratan como si fuesen alienígenas, como con miedo, con torpeza, que no pasa nada si lo haces desde una intención positiva, pero bueno, lo fácil es que todas las actrices, sobre todo las actrices que somos las vulnerables y las que no han hecho nunca nada, pues han entrado en un rodaje que
que todo el mundo las ve como son y nadie cuestiona nada, que eso es súper importante para poder hacer un buen trabajo. Claro, en ese sentido, Suma creo que ha hecho un gran trabajo y no debería ser un esfuerzo, pero en realidad es que es un esfuerzo porque tienes que, pues esto de las charlas, sensibilización, pero sí que había una persona trans mínimo, una política como muy cerrada de empresa, digamos, en cada departamento y bueno, de alguna forma han demostrado que se puede, ¿no? Para el resto, se puede y se debe. Que no solo tiene que pasar en Vestida de Azul o Veneno, Claro. tiene que pasar y con todo, ¿no? Con todas las diversidades que existen en la sociedad. Sí, me parece súper importante destacar las productoras que tienen todo esto en cuenta, comparado con, como contabas, Nacha, que fuiste tratada tal vez por la producción del documental en su momento. Esta comparación a través de los años me parece importante destacar para ver el progreso que ha hecho. Abrimos las preguntas al público. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y les acercan el micrófono. Ahí, la primera pregunta. Ya llega el micrófono. Bien. No, Nacha, quería saber cómo fue después de la película, cómo te llevaste con tus compañeras de elenco. A ver, después de la película, ya en el documental me estás diciendo, ¿verdad? No había muy buena relación entre todas, sinceramente no había muy buena relación. Se acabó esto y yo decidí marcharme al extranjero. Me llamaron para hacer otra intervención, se llamó Página de Sucesos. Hicimos el capítulo 13 con algunas de las chicas de Vestida de Azul. De Vestida de Azul, perdón, que son dos cosas distintas. Y como que la relación se enfrió muchísimo, es que no nos llamaban para nada. Entonces se enfrió muchísimo y yo me marché a vivir al extranjero. Y después, pues cuando volví, yo he vuelto hace ya bastantes años, ahora vivo en Galicia, y yo hasta que no he estado participando en un nuevo proyecto ahora, pues no había sabido de qué habían desaparecido mis compañeras de Vestida de Azul. Ahora ha sido cuando en este nuevo proyecto pues me han documentado de cómo mis amigas han ido desapareciendo. Queda otra chica más, queda Josep. Josep ha cambiado su concepto y quiere que se le respete con una manera nueva de mirarlo, José. Entonces, se le respeta, no se le olvida que está viva, se le respeta, pero las otras 4 pues desaparecieron en muy malas condiciones, la mayoría en muy malas condiciones, por culpa de las cosas que había en esos momentos y que a lo mejor los excesos pues se pagaban. Pero eso es lo que pasó. De nada, mi amor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Ah, sí, arriba. No sé si hay un micrófono que se le pueda acercar. Vale, si querés decirle yo le repito el micrófono, a ver si... ¿Cómo le surgió la oportunidad del proyecto de la película documental? ¿Cómo la abordaron para...? A ver, te cuento. Antes de Vestida de Azul, en España había un comentarista que se llamaba La Lozcona y hizo un reportaje desde una sala desde Madrid que se llamaba Gay Club, que es donde pasaron todos los transformistas más famosos de España y algunas de las transexuales también, Jeda Brown, bueno, la época. Entonces se hizo ese documental que se llamó Alma de Mujer, se puede ver en televisión española, se puede ver en el capítulo. Hicimos Alma de Mujer desde el Gay Club y se enfocaba a los transformistas en el espectáculo, con una transexual que era Eliane, que era la supervedette. Pero ya empezábamos a las transexuales, en aquella época travestis, lo acentúo porque era la palabra fea, como para insultarte. Ya empezábamos pues a salir por las calles, a ir a clubs, a trabajar en cabarets y a prostituirnos. Entonces, en ese documental, sí, es un documental, claro, Alma de Mujer,
derivaban un poco que el espectáculo también tenía otro tipo de ramas, se derivaba también en que esas 3 personas se vestían algunas de mujer para prostituirse. Entonces me eligieron a mí y desde mi casa me hicieron toda una entrevista de cómo trabajaba, dónde trabajaba, y ese fue el enfoque que vio Teo Escamilla y Antonio Jiménez Rico, y hablaron con la Lazcona para que les pasase mi ubicación y ellos me propusieron el documental de Vestida de Azul. Así fue. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber, Ian, cómo fue el proceso de guión de trabajar con esta película y sí, cómo fue el proceso de escritura y de conformación de estos personajes. De guión fue Veneno. Yo Vestidas de Azul no he sido guionista. Si te refieres a Veneno, pues hubo una inmersión total en la vida de Cristina y bueno, ya cuando yo llegué al proyecto ya llevaban bastante tiempo trabajando, ya había mucho material donde ya podías sumergirte y siempre con la atención, que trabajábamos, éramos subequipos de guión, por así decirlo, éramos bastantes personas y yo especialmente trabajaba con Claudia Costafreda y Elena Martín y las 3 hicimos como un muy buen team, la verdad, le tengo muy buenos recuerdos. Y siempre teníamos como la atención en el poder contar la historia de Veneno desde un lugar en el que tú pudieras entender a ese personaje tan castigado por la televisión, tan castigado por la sociedad, y pudieras ver cómo llega Veneno, cómo llega Cristina al lugar donde llegó al final de su vida, ¿no? Y no mirar por encima del hombro y honrar ese referente que, aunque a muchas personas no le gustase como referente, fue un gran referente. No podemos negar eso y debemos ensalzarlo, que eso fue un poco lo que hizo la serie, evidentemente. Entonces siempre había como un espíritu de, aparte de estructura de guión de una serie, que eso ya es algo técnico en el fondo, de poder empatizar con esa figura que había sido tan controvertida, que además estaba desaparecida, ya había muerto, y todo lo que teníamos era el entorno de Veneno que había accedido a hablar. Entre ellas Paca la Piraña, evidentemente, que luego se ha convertido en una diosa, ¿no? O sea, que ya lo era, solo que no nos hemos dado cuenta los demás. Entonces, bueno, yo para mí, Cristina Ortiz forma parte ya de mí, ¿no? O sea, de mi vida, de mi trayectoria profesional, personal, o sea, fue un proyecto muy importante. Creo que para todas las personas que estábamos dentro pues fue un gran salto. Y siempre pensábamos, ¿qué le gustaría a Cristina? ¿Le gustaría esto a Cristina? ¿No le gustaría? También había cosa ya de que se te va la olla como guionista e intenta hablar con el más allá, ¿no? Y que ella estuviera orgullosa, ¿no? de la serie, que espero que sí. Y Lola, para conformar tu personaje de Valeria, ¿cómo fue tu vínculo con Valeria y qué cambios notas en el personaje en esta segunda temporada? Bueno, esta segunda temporada, como también pasó en Veneno, está inspirado en Valeria, sobre todo en la parte profesional, que fue la creación del libro, la escritura, la investigación, pero la parte personal se ha construido desde otro punto para contar otras realidades, una realidad como igual más cercana a lo que está pasando, cogiendo más trocitos de historias de diferentes mujeres y ha sido pues la admiración profunda y sincera e increíble que tengo hacia Valeria, porque siento que, o sea, doy gracias a que tengamos a una persona como Valeria en nuestro colectivo y cómo ella ha salido adelante con todo esto, ¿no? Con todas nuestras historias y todo lo que sigue haciendo por nosotras. Entonces, pues desde la admiración y también el buscar, ¿no? Como un proceso creativo pues diferente, y también como yo, como Lola, ¿no? Lo que puedo aportar al personaje, lo que el personaje me aporta a mí, bueno, pues ha sido un proceso de mucha admiración hacia Valeria, pero también intentando, ¿no? Como poder desvincularme y enfocarme al personaje que me han dado escrito. Perdón, ¿quieres? No, para hacer un poco autocrítica también, porque hay que hacerla. Creo que tímidamente, en el relato trans que hablábamos antes, ya no solo de personajes transmasculinos, que
es casi invisible, inexistente, que yo estoy haciendo mi primera película ahora enfocado en esto y en una cosa que engloba, creo, todo, en el poder dar el paso a nivel narrativo de dejar de contar que el conflicto sea lo trans. Porque en Veneno, evidentemente, ok, lo puedo entender a nivel histórico, estatal, narrativo, de, bueno, vamos a contar qué sucede, ¿no? Evidentemente siempre con una mujer trans, poniendo esto, subrayando esto. Que lo celebro, me parece exquisito y simplemente quiero más, ¿no? En Vestidas todavía queda un resto de eso, y me pongo analítico y académico, digo, vale, todavía queda un resto que está enfocado en ellas, en los personajes de ellas, y en el personaje de Valeria, de repente, empezamos a dar unos pequeños, y en el de Sacha, sí, empezamos a dar como unos pasos un poco más que se van del camino marcado hasta ahora, en el que lo trans en sí, el conflicto identitario, evidentemente sigue estando, pero ya no es el eje, y de repente se empieza como a contar un poquito más lo cotidiano. Cómo es vivir después del tránsito, porque no es el final happy ending y ya está. Lo contrario, es que parece que es como, ya el problema es resuelto. No, o sea, viene luego todo lo demás. Es cómo vives, qué quieres, cómo consigues o intentas conseguir, o incluso cómo puedes tener una vida normal, que de repente parece revolucionario que personas como nosotras queramos tener hijes, ¿no? Creo que esto, unido a la diversidad de cuerpos, que es otro melón que podemos abrir, claro, son pequeños pasos que para mi gusto, evidentemente súper exigente y autoexigente, queda muchísimo que dar y lucho por ello a nivel artístico y narrativo, pero que bueno, se empieza a intuir. Pero, joder, yo estoy personalmente un poco cansado de las películas, que me parece muy bien, cuanto más mejor, pero es como, no agotemos, ya está, que ya está. Y yo creo que eso sucede porque las personas trans todavía no estamos contando nuestra historia. Entonces, como todavía no hemos llegado, estamos empezando a llegar a contar nuestra historia, porque es un camino muy difícil, los dos juntos ya ni te cuento, en lo trans y lo artístico, se sigue indagando en el conflicto, porque es que es una niña que quiere ser niño, es un niño que quiere ser niña, y precioso, maravilloso, súper bien, gracias. Sigamos, ¿no? O dejadnos que contemos lo que no sabéis. Por favor, vayamos fuera del relato, y vayamos a la realidad y de ahí construyamos el relato, ¿no? Ya está. Julen, ¿vos querías decir algo? Sí, quería aportar, bueno, realmente lo de Veneno, Vestidas de Azul, me parece muy importante desde el momento en el que la importancia que tiene recuperar la memoria histórica o la memoria de nuestro movimiento y de las que han puesto el cuerpo, de las que hemos puesto el cuerpo frente a todo eso, ¿no? Bueno, digo, por ejemplo, claro, es que si hablamos con los parámetros de ahora, es que han pasado 40 años desde la película y desde el principio, claro, el inicio del movimiento en el Estado español fue en el 77 con la COFLE, con la coordinadora, con todos los grupos, en fin. Quiero decir, ha llovido mucho, pero es que en aquel tiempo, yo suelo contar siempre como que es como el café. En aquel tiempo, o casi toda la vida, por lo menos para mí, siempre ha habido café solo, cortado y con leche. Hoy en día, sin espuma, sin lactosa, con no sé qué, con no sé cuánto. Es decir, lo que ponemos y seguiremos poniendo todo el LGTB y todo lo que queráis, plus, y como decía mi amiga Miquel Martín, 3 tras 3, o sea, quiero decir, todo lo que queramos añadir. Ha pasado eso, ¿no? Antes, pues, ¿qué éramos? Gays, bolleras o maricas bolleras y las travestis tal cual, y punto. No había más. O sea, quiero decir, incluso la transexualidad era el límite de la homosexualidad en la que se le condenaba, era lo extremo, el límite, pero no dejaba de ser la homosexualidad condenada. O sea, quiero decir, en eso, ¿no? Entonces, lo importante de recuperar la memoria de estos 40 años que han cambiado tanto las cosas. Me acordaba ahora que, por ejemplo, en el 83, unos días antes de la película, del estreno de la película aquí en el festival, falleció Ocaña. O sea, unos días. O
O sea, mirar el contexto, y ya Ocaña ya había sido una transgresión previa a todo esto. Quiero decir, cuando vemos en el festival, bueno, cuando hemos visto las imágenes de, yo creo que de la más mayor, creo que es Loren dice que es de Tolosa, yo soy de Tolosa. Y dice, bueno, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque digo, pues yo no la situaba, no la reconocía, no sé qué y tal. Fíjate esos referentes que hubieran sido para un chaval entonces de 18 años que hubiéramos conocido, pero bueno, que es así, ¿no? Es decir, lo importante que es recuperar todas esas historias que gracias a que se hizo la película o el documental, si no, hubiera quedado todo absolutamente perdido. Es decir, con los enfrentamientos, no enfrentamientos, cómo erais, cómo no sé qué y tal, pero se ha recuperado, de alguna manera tenemos ahí ese testimonio que es como una clave, ¿no? Entonces creo que ahora, para la gente, o sea, después de 40 años, tenemos que mirar hacia allí, ¿no? Decir, Ocaña. Bueno, cuando habéis visto en la señora que le va poniendo una florecita, ¿no? Que era mítica dentro del festival, siempre estaba allí con poniendo a todos los que llegaban, a los artistas, no sé qué y tal. Bueno, pues hubo 2 años, un poquito antes, creo que en el 81, Vicente Amestoy, que fue un pintor muy transgresor de Andoain, se vistió de pospoliña, que es el traje típico aquí del vestido del País Vasco, uno de los se llama, sí, que es pospoliña, y se vistió de mujer con los tacones, no sé qué y tal, y hizo lo mismo que hizo ella, lo que hacía esta con las florecitas, colocando a todos una hojita unas ramitas de pino, porque él estaba entonces todo el País Vasco estaba con pinos, o sea, con un árbol que no es autóctono de aquí, sino que era porque era para la industria del papel, y entonces estaba todo porque crecía como muy rápido. Y entonces una protesta, porque él era muy ecologista y tal, hizo ese acto transgresor estando o sea, quiero decir, el Festival de Cine era una plataforma también para dar visibilidad a otro tipo de cosas, y ha habido muchísima gente en ese sentido. Por ejemplo, y ese mismo año, el año, bueno, se debió armar allí un circo de muchos palos porque estaba Vicente Amestoy vestido de pospoliña poniendo a todos el ramito de pino, quejándose porque había no sé qué y tal. Estaba la Orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga presentando uno de los discos, y entraron a saco en el propio Victoria Eugenia a cantar sus cosas, no sé qué, hasta que los echaron y no sé qué y tal. O sea, quiero decir, si veis las crónicas de los años, que además están ya bastante recogidas dentro de la memoria del festival, resulta que coincidieron en ese mismo año ellos, y además estaba Eduardo Aro Ibars, o sea, quiero decir, y cantidad de gente que eran actos transgresores, que vivíamos de alguna manera, que se aprovechaba para hacer todo eso, eran, claro, en el festival y en otro tipo de cosas, pero el festival aquí en Donosti fue como muy clave, ¿no? Es decir, recuperar toda esa memoria de todo lo que pasó, de cómo me parece súper fundamental, no solamente por las cosas que se están haciendo ahora, sino que también pues, hay que indagar y seguir haciendo más, ¿no? Una pregunta tengo, perdón. ¿Crees que se ha vuelto el festival más conservador? Porque de repente me cuentas todo esto y digo, wow, ¿dónde está ahora esto? O sea, yo quiero. No sé, pregunto. De verdad te lo pregunto. No, es que quiero decir que si veis las programaciones de cómo era en los primeros años, al final, o sea, a partir de la muerte del dictador, vamos, empieza a haber ahí una revolución, hay muchas movidas, pero quiero decir que la historia del festival era realmente con sus vaivenes. Era muy punky, ¿no? Sí, fue muy así. Por eso, además, le quitaron también la categoría. Luego tuvo que, bueno, por eso y por otras cosas, porque no estaba bien estable, no era un festival con, vamos a decir, con pedigrí, o sea, no, porque iba encaminado hacia no sé qué y tal, y entonces, bueno, los movimientos sociales estaban todos por detrás, había mucha movida, en fin, que corresponde a unos años tal, hasta que luego ya se fue normalizando, entre comillas, estandarizando, y fue en un festival, bueno, pues en el que, claro, ha habido que cambiar, pues como dices, no es nada punky. Hoy en día, pues... ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Allí atrás. Sí. Bueno, Nacho, yo te quería preguntar que tú cómo sientes o cómo ves la evolución que han tenido las personas y los personajes trans
trans en el audiovisual a lo largo de los años, desde Vestida Azul a Vestida Azul? Como qué similitudes o qué cosas se siguen haciendo mal, qué cosas... Bueno, creo que lo que quieres saber es qué pienso yo de cómo hemos cambiado. Pues me parece que el cambio es fabuloso. De momento las chicas hoy pueden estudiar, pueden trabajar, pueden pedir ayudas al país, que las ayudas que te podían dar antes sería una paliza y meterte presa. O sea que la evolución es nunca va a sobrar. Verás cómo ha cambiado todo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Bueno, y si no, con eso cerramos. Me gustaría cerrar agradeciendo a Pablo Laparra y Irati Crespo, que trabajan en el archivo del festival, y esta mesa redonda también es parte de que el archivo se haya abierto durante este año y están los archivos disponibles para que cualquier investigador que quiera acercarse a investigar películas que hayan pasado por la historia del festival puede hacerlo, pedir una cita y hacerlo. A Maya Cerrulla de Pensamiento y Debate por la predisposición para llevar adelante esta mesa, la Elias Querejeta Sin Escola y el festival por permitir que se produzcan estos espacios, a Kauri Simón de Morgan Crea por encontrar el material televisivo y a la televisión española los archivos con los que empezamos mirando, a Custodio Pastor de Suma, que nos envió el tráiler fantástico que vimos, y a mis invitadas de lujo, Julen, Ian, Lola y Nacha, por haber venido. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Gracias.